Mi nombre es Osvaldo Subero. Esta casa, que es el taller, aquí vivía mi mamá y mi papá, porque vivíamos primero en La Pastora, pero se murió una hermana, entonces mi mamá le dio crisis y papá compró esta casa por aquí. Yo estaba muchachito, pues. Y fue cuando yo empecé, quería pintar, y mi papá y mi mamá me decían que no querían que yo fuera pintor porque en esa época un pintor se moría de hambre prácticamente. Pero yo quería ser pintor. Entonces no me daban por las manos y esto, y no querían que yo fuera pintor. Entonces tuve que estudiar dibujo de arquitectura. Y estudié dibujo de arquitectura y la Siemens me llamó para que yo fuera a trabajar con ellos, porque en Venezuela no había en ese momento teléfono. Entonces la Siemens estaba metiendo los teléfonos y yo empecé a trabajar con ellos. Cuando yo estaba trabajando ahí, a los 6 años, me cayó la llamada del jefe de uno de los alemanes, del jefe de los alemanes. Y yo le contesté mal a la señora porque ella quería hablar con su esposo y yo le dije que ese no era su llamada, pues que no era su teléfono, que ella tenía que saber cuál era el teléfono de ella. Pues le contesté mal y a los 15 días me dieron mi carta de despido. Y cuando fui a buscar vi que el cheque era un cheque bastante alto y llegué a que sea un hermano mío y le dije, toma, el dólar estaba a 3.35 en ese momento. Yo le dije a mi hermano, me vas a mandar, me fui para Italia y le dije, me vas a mandar $100 mensual. Entonces, así lo hizo mi hermano. Entonces me inscribí en la Escuela de Bellas Artes de Roma y estudié ahí 6 años, pero mientras tanto empecé a hacer cosas y el profesor de ahí me sacó del salón y nos dio un espacio bastante grande. Entonces yo trabajaba ahí con dos tipos también que eran creo que eran judíos o árabes, no sé. Entonces los tres estábamos trabajando y el profesor manda para tal sitio, manda para acá, manda para allá. Hicimos una exposición y se vendió íntegra también la exposición allá. Comencé con las materias quemadas. Entonces era un éxito porque compraban y hay una vía que se llama la Vía Marguta y ahí habían unas galerías y ahí exponíamos y vendíamos las obras y toda esa serie de cosas. Y regreso a Venezuela y cuando regreso a Venezuela hago una exposición en el Museo de Bellas Artes y así están los recortes de prensa que dice que Subero vendió la exposición en 45 minutos. Entonces me vuelvo a ir para España y en España y en Italia empiezo ya con el constructivismo pero para conseguir el constructivismo sufrí mucho porque empecé a hacer infinidad de cosas y yo decía, ya lo tengo, ya lo voy a conseguir y hacía maqueta. Mi señora me decía que me iba a volver loco porque no lo conseguía todavía y salía con ese invierno, figúrense ustedes en la noche en la calle, entonces era una cosa bastante fuerte, hasta que un día cierro un poco los ojos y veo lo que yo quería hacer y empezó a darse la obra, hubo bastante fuerza con el constructivismo, poco a poco se fue metiendo y se fue ubicando ese lenguaje. Según el crítico de arte, Peran Ermini, Osvaldo Subero es la figura paradigmática del arte abstracto geométrico en Venezuela. Es decir, es el artista más genuinamente representativo de la ortodoxia del movimiento del constructivismo abstracto que transformó el arte venezolano a partir de la década de los años 50. La pintura de Subero es una manifestación artística que responde absolutamente al espíritu de la modernidad. Es una expresión fiel de la utopía de esta modernidad. El espacio ya me dice cómo va a ser la obra.
Al comienzo sí tenía que hacer boceto, pero ya con la experiencia que tengo, ya yo veo la obra que voy a realizar, cómo la voy a hacer y cómo quiero que esa obra salga con esa fuerza. Todas esas cosas yo las fui estudiando, el por qué uno necesita el color en la obra. Porque hay obras que te tranquilizan, hay obras que te excitan. Uno va aprendiendo cuál color se necesita para llevar al espectador a ese punto. Parece que uno le dijera, ven, camina, ve esto. El arte de Subero requiere un tipo de interpretación, de lectura, diferente a las de las artes posmodernas de cualquier tendencia. El de Subero aspira a la autosuficiencia de la obra, a su autoelocuencia. Su obra pretende bastarse a sí misma, se basa en sus valores intrínsecos, quiere ser directa, inmediata, accesible a la sensibilidad sin mediaciones especulativas. Siempre estoy buscando, con toda la edad que tengo ahorita, que yo puedo hacerlo ya fácil, pero yo consigo que las líneas sean rectas, pues que no se metan. ¿Cómo tú haces esas cosas?, me dicen. ¿Cómo las hago? Bueno, porque uno ya tiene una cosa que ya es familiar. El equilibrio, toda esa serie de líneas están ahí, del dibujo de arquitectura. Los espacios, cómo se miden, cómo debe estar uno y otro espacio. Entonces yo cuando estudié para ser dibujante de arquitectura, no me alejé de lo que yo quería hacer. La obra de Subero se aprecia desde la pura visibilidad, en el juego de las tensiones visuales que se crean en las relaciones entre las formas, los colores, las líneas, las luces y sombras virtuales. Estos elementos se atraen y se repelen, vibran, actúan como energías, se iluminan, generan relieves ilusorios, se mueven manejados con la ya clásica poética del llamado espacio-energía. Todo esto y mucho más se encuentra admirablemente articulado y afinado en la obra de Osvaldo Subero. El arte para mí, como yo te dije que yo quería hacer desde pequeño, pintar. Y fíjate cómo tengo ahorita las piernas, esta serie de cosas. Pero yo si no pinto no me siento bien, tengo que trabajar. Porque desde pequeño yo quería ser pintor, desde pequeño quería pintar. Y hoy en día todavía lo necesito porque consigo, esas cosas son nuevas. Entonces necesito buscar otra experiencia. ¿Ves? El trabajo no está limitado a lo mismo, sino tiene búsqueda, hay búsqueda en él. Y eso a mí me satisface y me llena de tranquilidad, el arte.